Saludamos al economista Alberto Acosta Espinosa, él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, los días se van acortando. Pronto entraremos ya el día sábado en el marco de una campaña por el sí o por el no en Ecuador, aunque ya se juega un partido aparte en las redes sociales. Quisiéramos conocer su visión sobre esta próxima consulta popular, qué importancia tiene, cuáles son las preguntas que se ponen a consideración de los ecuatorianos y qué es lo que más le preocupa. Bueno, sin lugar a dudas, el tiempo es muy corto para un debate profundo, amplio, sobre temas trascendentales. Convocar una asamblea constituyente no es poca cosa, porque lo que se quiere es cambiar la ley matriz, la ley madre de un país, y eso implica entonces la necesidad de un debate amplio que no hay ni va a haber, sobre todo porque el presidente de la República, Daniel Noboa, no está interesado ni siquiera en transparentar cuáles son los elementos profundos de ese cambio que él está sugiriendo a la sociedad ecuatoriana. Gustavo, él ha llegado a decir algo que a mí me llamó la atención, me sorprendió, a pesar de que ya con los años uno ya no debería sorprenderse por las cosas que ve, lee y oye. Él dijo que cuando gane el sí, entonces nos va a dar a conocer el contenido de la constitución que él está planteando para el Ecuador. Esto es como pedir un cheque en blanco o, como dicen algunas personas, ¿será que la propuesta que tiene entre manos es tan antiderechos, tan regresiva en derechos, que ni siquiera la quiere presentar porque perdería la consulta popular? El hecho real y cierto es que para personas que son responsables con el voto, realmente debería ser un motivo para no aceptar esta propuesta del presidente Daniel Noboa, que además nos dice que va a tener una constitución de 180 artículos, como que está buscando construirse un traje a la medida, y en ese escenario se van limitando las posibilidades de una perspectiva democrática, digámoslo claramente, porque lo que está en juego realmente es la democracia en el Ecuador. Luego hay otras preguntas, por supuesto que hay que discutir las otras preguntas. El tema de la reducción de asambleístas que va a afectar a muchas provincias que van a perder su representación en la Asamblea Nacional y no va a mejorar la calidad de los asambleístas. Por el menor número no va a haber una mejor calidad, esa lógica no encaja. Tampoco podemos creer que el hecho de dejar sin financiamiento público a los partidos políticos sea una buena solución, porque ¿quién va a financiar, Gustavo, los partidos políticos? ¿Quiénes van a ser los financistas de la democracia en Ecuador? Las chequeras interminables, las chequeras interminables de las empresas mineras, de las empresas petroleras, de las grandes oligarquías agroexportadoras, de los banqueros y del narcotráfico. No mejoramos para nada con ninguna de las dos preguntas. Y la cuarta pregunta, que a mi modo de ver es también muy importante y fundamental, es la que tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevamente nuestro territorio a la presencia de bases militares extranjeras, algo que está prohibido en la Constitución en su artículo número 5. Antes de entrar en materia, para la Constitución del 2008, en el 2007, cuando se fraguaba, ¿hubo un mecanismo y una actitud diferente de información con respecto a lo que venía? Pero por supuesto, si la Constitución de Montecristi se construye en una gran minga, una amplísima participación, desde mucho antes de que realmente se esté trabajando en el texto constitucional, ni siquiera pensábamos en la posibilidad de llevar la Asamblea Constituyente a Montecristi, cuando en el Ecuador ya comenzamos a recibir insumos de lo que se debería ser un cambio profundo en el marco constitucional. Ecuador tiene 20 constituciones. La Constitución del año 1997 se nutrió, 97-98, se nutrió de lo que fue el impulso del levantamiento indígena del Inti Raymi, mayo-junio de del año 90, ¿ya? Y ahí se emergió el mundo indígena como sujeto político portador de sus propias visiones de mundo. Los cambios propuestos por el mundo indígena no fueron asumidos en la Asamblea Constituyente de Sangolquí, la constituyente de la Academia de Guerra del Ejército, la constituyente acuartelada, sino que sirvieron después para trabajar incluso en la constituyente de Montecristi, el año 2007-2008. Adicionalmente, se recogieron una cantidad enorme de propuestas y divisiones. Yo tengo aquí a la mano, muy cerca de mí, lo que fue una propuesta previa a la Asamblea Constituyente, previa incluso para el triunfo del presidente Rafael Correa, en donde con
más de 600 personas y cientos de organizaciones hizo una propuesta de país, porque la Constitución de Montecristi no trata de normar el status quo, no trata de mantener las relaciones actuales, ni económicas ni sociales. Lo que pretende la Constitución de Montecristi es transformar la sociedad, plantea un proyecto de vida en común donde la justicia social, la justicia ecológica y la democracia sean una realidad constante. Además, en Asamblea, en la Constitución de Montecristi, encontramos las herramientas para esa transformación: derechos, Ujú. obligaciones y deberes, instituciones y una multiplicidad de elementos adicionales. Y justamente este es uno de los puntos, Gustavo, que más incomoda a los que pretenden ser dueños del Ecuador, a las oligarquías, a los grupos de poder, porque Y no, lo Daniel, que ellos quieren es una constitución ligerita, así con pocos artículos, que mantenga el status quo y que les permita seguir beneficiando de esta situación en ya. donde los Y ejes de Daniel Noboa, dominación si son bien conocidos no ha y la economía presentado, les garantiza su acumulación de riquezas si bien no ha interminables. presentado su proyecto, Daniel Noboa no ha dado suficientes pistas como para suponer lo que se viene. Hay sin lugar a dudas algunas pistas. Yo creo que nunca van a ser suficientes, pero por ejemplo, habría que revisar todas las leyes presentadas a la Asamblea Nacional desde junio de este año. Leyes, muchas de esas ya declaradas inconstitucionales o suspendidas porque hay sospechas de inconstitucionalidad. Hay muchos elementos de lo que se quiere avanzar. Por ejemplo, se habla de la fortalecimiento de las áreas protegidas. ¿Qué está detrás de esto? La privatización de las áreas protegidas. Está absolutamente claro, hay que leer el texto. Por ejemplo, en otra ley se planteaba, en una transitoria, que las cooperativas de ahorro y crédito se vuelvan bancos. Ahora ya cambió, ya no es obligatorio, es voluntario, pero deja abierto un camino para afectar al cooperativismo en general. Estamos viendo también en esta otra ley, que creo que es de información, que lo que abre la puerta es para incluso afectar las comunicaciones individuales sin siquiera tener una orden judicial, para cerrar las cuentas de las personas que supuestamente estarían activando acciones que puedan afectar los intereses del Estado. Lo que acabamos de ver el día de hoy, que leí recién el día de hoy, es el reglamento de esta ley de fundaciones, de esta ley de transparencia social, es una verdadera barbaridad. Se quiere incluso prohibir que organizaciones sociales apoyen, por ejemplo, a comuneros que están defendiendo sus territorios. Se les va a perseguir, se les va a sancionar, se les va a cerrar. Estamos entonces en un escenario donde hay algunos elementos. Por supuesto, el presidente Daniel Noboa, que es de muy pocas palabras y de muy poca profundidad en sus expresiones, también dijo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debería concentrarse exclusivamente en las inversiones y en las pensiones. ¿Qué va a pasar con la gente que va a ser atendida en la seguridad social? Va a ir al Ministerio de Salud Pública, que está en una crisis tremenda por efecto de esas políticas de austeridad fondo monetarista que les dejan sin recursos. ¿Estará pensando el presidente de la República en la privatización del sistema de salud? Y a mí no me sorprendería nada de eso. Y luego también hubo un vocero que llegó a decir, Gustavo, algo que es realmente preocupante, que las universidades públicas tienen que ser pagadas. ¿Quién va a poder pagar una universidad en nuestro país? 7 millones de personas viven en la pobreza, de las cuales 5 millones viven con $90 al mes y 2 millones o más sobreviven con $50 al mes. El costo de la canasta básica familiar es de 830 $30, creciendo incluso por el Bien. incremento del precio del diésel. Con todo ¿Quiénes van a esto es poder pagar la evidente que universidad? hay pistas suficientes de hacia dónde se quieren llevar las cosas, pero vayamos al tema de las bases militares extranjeras. ¿Por qué la preocupación en Ecuador? Hay 1.200, 1.300 bases extranjeras en el mundo, la mayoría de ellas son norteamericanas. ¿Qué funciones estratégicas, políticas, logísticas cumplen? ¿Qué propósitos específicos y cómo afectan a la soberanía de los anfitriones? La mayoría de bases militares extranjeras, no solo norteamericanas, sino de cualquier otro país, potencias imperialistas sin duda alguna, cumplen funciones geoestratégicas. Estamos viendo, Estados Unidos tiene casi 1 millar de bases extranjeras que no han servido para reducir el narcotráfico. Este es un punto que tiene que quedar absolutamente claro. A mí me parecería muy interesante
recordar la declaración que hizo el embajador de los Estados Unidos que cuando salió el año 2019 del país. Y dijo, entre otras cosas, que una base militar no sirve para combatir el narcotráfico. El embajador Todd Chapman, el año 2019, dijo que con las nuevas tecnologías, los desafíos en la lucha contra el narcotráfico no requieren de una base militar en Ecuador. Incluso existe esa la declaración de él en la revista Vistazo, titulada No se requiere una base militar, entre paréntesis, americana en Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los intereses que priman en este caso? Los intereses geoestratégicos de Washington en disputa con otras potencias imperiales. Veamos lo que sirvió, si sirvió o no la base de Manta. Entremos en otro ejemplo concreto. La base de Manta, recordarán quienes nos están este rato acompañando en esta entrevista, se instaló en el año 1999, en medio de una gravísima crisis económica, social y política en el gobierno de Yamil Maguad. Y en ese contexto, sin autorización del Congreso Nacional, se permitió la instalación de la base de Manta. Y estuvo 10 años en el país. Al terminar sus operaciones, el año 2009, pudimos constatar que, a contrapelo de quienes sostienen lo contrario, no contribuyó al menos a disminuir el flagelo del narcotráfico. Hay informes, Gustavo, que nos dicen que los envíos de droga se triplicaron, la tasa de criminalidad se disparó, la prostitución infantil fue una cosa terrible en Manta. Hay denuncias que incluso han sido publicadas en diarios manavitas y que comienzan a aparecer en estos últimos días, y sabemos que decenas de pescadores fueron abusados en sus derechos por parte de soldados norteamericanos. Entonces, aquí es un primer punto. Si la base de Manta no sirvió para ese objetivo que es combatir al narcotráfico, al que hay que combatirlo, no me cansaré de decirlo, ¿por qué queremos una base de Manta? Pero a En partir de la Colombia, salida de la base de Manta, ¿no se incrementó aquí intensamente la actividad narcodelincuente? no, eso está comprobado que hasta el año 2017 la actividad delincuencial, la tasa de asesinatos disminuye hasta el año 2017-2018. Luego comienza a dispararse y eso tiene varias explicaciones. Una, la reducción de las funciones del Estado que estaban concentradas en esa tarea. Por ejemplo, la desaparición del Ministerio de Justicia, el hecho de haber funcionado el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior, entre otras tantas cosas. Y también hay una explicación adicional, los cambios internacionales en el negocio de la droga y el impacto de la pandemia del coronavirus que aumenta la pobreza y la miseria y el efecto de las políticas neoliberales con su política de austeridad. En ese contexto, Gonzalo, entonces, Gustavo, con perdón, habría que estar atentos para ver cuáles son las razones de fondo. Pero el hecho de que la base de Manta no sirvió para el combate al narcotráfico está documentado. Ya. Es ¿Y más, qué récord establecieron, dejó la otra base que tuvo Ecuador, base norteamericana, la de Baltra, me gustaría en la también etapa hablar de de eso, la... simplemente cierro Ujú, este tema, Gustavo, ujú. si me permites, anotando que en Colombia existen 7 bases militares norteamericanas, en Perú existen 6 bases militares norteamericanas y no se ha disminuido la producción de cocaína en esos territorios. Bien. Ahora, es muy interesante tener en consideración que ya tuvimos una base militar norteamericana en Ecuador en el año 1941. En el año 1941, el Ecuador estaba en guerra con el Perú. La provincia del Oro estaba ocupada por tropas peruanas, luego de que aviones peruanos bombardearon Machala. Hay fotografías de los destrozos provocados. Y entonces terminaba el año, diciembre del año 41, un domingo 7, hubo un bombardeo sorpresivo de Japón sobre la base militar de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en el Hawái, ¿ya? Y en ese escenario, con las tropas invadiendo el territorio ecuatoriano, la, la América Latina y la América del Norte y toda la América se unió en un esfuerzo de solidaridad para lo que se dijo proteger la democracia, proteger a los Estados Unidos del ataque que había sufrido de los imperialismos, del imperialismo Japón. Estábamos en plena guerra mundial. Recordemos que el eje era Tokio, Berlín, Roma, que estaban enfrentados a las potencias occidentales. Y entonces, en ese contexto, en ese mismo mes de enero,
cuando nosotros vivíamos una gravísima crisis política, económica, social, sin autorización oficial del Estado ecuatoriano, sin autorización expresa, contingentes de la Marina y del Ejército de los Estados Unidos desembarcan en Baltra, en las Islas Galápagos, y en Salina, en las penínsulas de Santa Elena. Ocupan posiciones estratégicas. Y es bueno recordar que recién el 24 de enero del año 1942, al año siguiente, se firma el convenio para normalizar la presencia de tropas de los Estados Unidos en Salinas. Y el 2 de febrero se firma para autorizar la presencia de tropas norteamericanas en Baltra. Entre las dos fechas, se obliga al Ecuador a suscribir el protocolo de Río de Janeiro. Se llamaba Protocolo de Amistad, de Paz, Amistad y Límites, ¿ya? El 29 de enero del año 1942, con el cual Ecuador perdió el acceso soberano al Amazonas. Yo creo que este ya es un tema suficientemente claro. Luego los Estados Unidos quisieron quedarse 99 años y nos entregaban 20 millones de dólares para arrendar la base de Baltra, ellos llamaban la isla de Seymour, por 99 años. El presidente, el doctor José María Velasco Ibarra, no cedió a las pretensiones de Washington y el 1 de julio del año 46 tuvieron que salir las tropas norteamericanas del territorio ecuatoriano, pero quedaron las afectaciones al ambiente muy bien documentadas. Se aplanó una montaña en Baltra, un volcán, es una isla volcánica, para construir un aeropuerto. Eso provocó la destrucción del hábitat de muchas especies nativas, las pistas de aterrizaje, las carreteras, las viviendas para los soldados, así como los distintos ejercicios bélicos en el archipiélago. Incluso se detectó que las tropas norteamericanas introdujeron especies extrañas en el entorno. Y en ese contexto, entonces, la destrucción fue una constante. Eso se puede Está volver de a más, repetir. está de más preguntar qué balance se sacó con respecto a la soberanía. La soberanía ecuatoriana no fue defendida con la presencia de tropas extranjeras. No estaban para eso, no estaban para garantizar la integridad del territorio ecuatoriano. Ecuador sacrificó su acceso al Amazonas con presencia de tropas norteamericanas que lo único que les interesaba es enfrentar el peligro japonés, la lucha que estaban contra los otros imperialismos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo se va a repetir en la actualidad. ¿Cuál es el afán de los Estados Unidos? Un embajador norteamericano dice: no necesitamos bases militares para combatir el narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el afán? Controlar esa base por una razón geoestratégica. Los Estados Unidos están empeñados en volver a tener el control total del Canal de Panamá. Ya tienen una isla en Colombia, en el Pacífico, la Gorgona. Tienen la isla de los Cocos en Costa Rica. Tienen dos islas más en Panamá, en el Pacífico. Quieren las Islas Galápagos y ya tienen la base militar espacial en Talara, en el Perú. Es una lógica geoestratégica. La pregunta que me hago yo es si vamos a tolerar que el Ecuador deje que las Islas Galápagos se transformen en un objetivo militar geoestratégico. Yo creo que eso hay que decir no categóricamente. En eso no hay que discutir nada. Está en juego la soberanía del país, está en juego el patrimonio de la humanidad, ¿Y está en qué se juego puede las Islas decir, Encantadas. y qué se puede decir con respecto a la seguridad? Ecuador está en una situación realmente crítica en materia de seguridad. Hay que hacer muchas cosas en materia de seguridad, Gustavo, pero esa no es la vía correcta. Eso que quede absolutamente claro. Necesitamos cooperación internacional, pero sin ceder la soberanía nacional. Se puede cooperar con la policía, se puede cooperar en el ámbito de la justicia, pero sobre todo deberíamos tener conciencia de algo que para mí es fundamental. La política inspirada en lo que el presidente Daniel Noboa llama el conflicto interno armado ha fracasado. En lugar de reducir el número de asesinatos, de muertes violentas, ha crecido. En el primer semestre del año 2025 ya creció 47% en relación al año 2024, 47%. Y vamos a terminar con un récord aún mayor este año 2025. Y nos ha colocado eso en el primer lugar de esa macabra lista de muertes violentas
en Ahora, América del Sur. permítame, Esta es la realidad. economista Costa, hacer una pregunta relacionada con la geopolítica, el momento coyuntural que vive Latinoamérica, ese triunfo del gobierno de Milei en las legislativas en Argentina, el ascenso de Rodrigo Paz en Bolivia, ha virado nuevamente el péndulo en Latinoamérica hacia la derecha. Eso se viene viendo ya desde hace tiempo atrás. Lo que sucedía en Bolivia y lo que ha sucedido en Bolivia era previsible. El fracaso de Evo Morales, la irresponsable actuación de Evo Morales con su planteamiento del voto nulo que pidió que Andrónico pase a la segunda vuelta, que era el representante de esa corriente, le está pasando factura. Igualmente tiene que tomarse en consideración lo que está sucediendo en Argentina, la presión que hizo el presidente Donald Trump a favor de eh, Javier Milei. Dijo que le Ujú. apoyaba con $20,000, incluso como 40.000 el en clásico. realidad. $20,000,000,000 con perdón, $20,000 Ujú. podríamos poner los dos haciendo vaca, Gustavo. $20,000,000,000 Bueno, podríamos. son 40.000 realmente la oferta de Trump. Los Sí, pero con el 20.000 eran FMI. iniciales y además habría otra Mire, puerta para entonces, si otros son 20.000. $40,000,000,000, de eso de una u otra manera es como decirles a los argentinos, si ustedes le sostienen a este presidente, yo les voy a apoyar. Son los momentos que estamos viviendo responden a una realidad geopolítica muy compleja. Lo que Dándose les las cosas digo, como se están dando, que podría eventualmente ganar Ecuador alineándose con potencias como Estados Unidos. bueno, yo creo que no vamos a ganar absolutamente nada. El gobierno del presidente Daniel Noboa es tremendamente sumiso a Washington y no ha conseguido ni siquiera un trato preferente en el ámbito de los aranceles. Yo creo que no vamos a ganar absolutamente nada. Lo que vamos a dar es a perder cada vez más soberanía. Y un país que sacrifica su soberanía, sacrifica su independencia y paulatinamente su libertad. Yo creo que esto tiene que quedar claro. Y alguien me dirá, pero economista, la seguridad es fundamental. El país que sacrifica la libertad y la justicia para buscar seguridad se queda sin libertad, sin justicia y sin seguridad. Esta es la triste Bien, realidad. En el este tiempo se escenario nos, hay que estar atento a los vientos que vienen de afuera, se pero nos hay que dar agota una respuesta soberana desde adentro. Se nos agota el tiempo, economista Costa. Quisiera preguntarle a usted su impresión sobre las encuestas, encuesta de Sedatos, encuesta de Click Report, que dan una tendencia al alza a Daniela Noboa y una opinión general muy positiva, incluso sobre la violencia que ha utilizado en la represión del paro. Bueno, las encuestas son herramientas políticas, no anticipan el resultado, sí, sino que si se las realiza de una manera técnica y adecuada, dicen lo que está pensando la sociedad el momento que se hacen las preguntas. Así como hay esa encuesta, hay otra encuesta que tiene otros resultados de Omar Maluk. Yo no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. El hecho real y cierto es que las encuestas se las usa siempre como herramientas políticas. Muchas veces se las difunde incluso para generar el ámbito de un escenario de frustración entre los contrarios y hacerles que bajen la guardia. Hay que esperar hasta el último momento y no nos olvidemos un tema, Gustavo, que no se resuelve esto el 16 de noviembre. El 16 de noviembre es una fecha muy importante. Si gana el sí, viene una segunda etapa muy larga, Ujú. la discusión de la nueva constitución y la aprobación en las urnas. En ese escenario, me imagino que los empresarios serios y responsables van a esperar para tomar decisiones y el ambiente va a estar cargado de las luchas de resistencia en la medida que se vayan anunciando las regresiones en derechos. A mí no me sorprendería que comiencen a aflorar una suerte de asambleas constituyentes populares para defender los derechos alcanzados luego de décadas de lucha y que están plasmados en la Constitución de Montecristi, ¿Qué que actitud, sintetiza no solo un proyecto de vida en común, sino una esperanza de cambio para el Ecuador. qué actitud considera usted debemos tener los ecuatorianos ante esta coyuntura que se viene, la consulta popular? Mucha responsabilidad, analizar, discutir y proponer soluciones en la medida de lo posible, pero este instante, desde mi criterio, es el momento de decir no al autoritarismo, no a la violación y regresión de derechos, no a la paz sostenida en la represión, no a la búsqueda de respuestas que vayan a concentrar el poder en una sola persona, que eso es cada vez más grave y cada vez más preocupante. Bien.
Queremos agradecerle por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.